Este segundo bloque lo vamos a dedicar al matrimonio. Si ustedes se han ido fijando, y cuando digo el matrimonio seguramente nos va a dar tiempo a llegar algo a los hijos también. Si ustedes se han ido fijando, estamos llevando un orden racional en nuestras exposiciones. Ayer vimos distintas visiones de la familia. Hemos empezado con la fase previa a la familia, que es el noviazgo. Vamos a entrar ya en el matrimonio y en la familia constituida. De entrada, tengo que decirles que la institución familiar tiene que ver con el primer mandato de Dios dirigido al género humano. Por si alguno de ustedes no lo sabe, el primer mandato de Dios no fue que no comieran del árbol. Hay un mandato anterior en la Biblia y es un mandato relacionado con la familia. Si me acompañan a Génesis, capítulo 1, aparece una descripción muy interesante de la labor de la creación humana por parte de Dios y al mismo tiempo el primer mandato que existe para esa nueva creación que ha aparecido por primera vez en la tierra y que es el ser humano. Dice así en Génesis 1 del 26 en adelante. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El relato es un relato de enorme relevancia. Podría estar horas desarrollando exegéticamente el relato, pero ya les adelanto que no les voy a someter a esa tortura cruel y simplemente me voy a detener unos instantes. El relato de la creación dice que Dios creó al ser humano. El ser humano era distinto a otro tipo de creaciones porque estaba hecho a su imagen y semejanza. El ser humano no era una especie formada por un ser completo que era el varón y otro incompleto y a medio hacer que era la mujer, como sostenía Santo Tomás de Aquino, sino que el ser humano, la especie humana, es varón y hembra. Y además, cuando Dios los bendijo, les dio un primer mandamiento que era fructificad y multiplicaos, en hebreo peru urrebu, es decir, creced y haceos muchos se podría traducir, que indica cómo desde el principio la voluntad de Dios incluye el sexo, incluye la familia, incluye la continuidad de esa especie humana que es hombre y mujer, que es varón y hembra. Es el primer mandato. La historia del fruto que no debéis comer, etcétera, es posterior a ese primer mandato que es el propósito inicial de Dios. Fructificad y multiplicaos, o creced y multiplicaos, o haceos muchos, que aparece precisamente aquí. Dentro del plan esencial de Dios para la especie humana, desde el principio está el hecho de que es varón y hembra, que crece, que se multiplica. Creo que no puede estar más claro. Si van, por ejemplo, a Génesis, capítulo 2, donde el autor del libro de Génesis se detiene más detalladamente en la creación del ser humano, ese aspecto matrimonial, ese aspecto familiar, aparece todavía más desarrollado. Dice así, vamos a leer desde el versículo 18 del capítulo 2. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia
y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El relato de la creación de Eva es un relato extraordinariamente hermoso. Es elegante, es sencillo, es bello, pero sobre todo es muy, muy hermoso. Y encierra toda una teología del matrimonio, de la familia, de la relación entre el hombre y la mujer, que está impregnada hasta la última partícula del aliento de Dios. Dios empieza a hacer desfilar a los animales ante Adán, y Adán va nombrando a los animales, y Adán seguramente fue descubriendo, mientras iba pasando un animal tras otro, que ninguno se parecía a él. Y que realmente en aquel mundo él estaba solo. Y posiblemente esta es una manera magnífica de mostrar hasta qué punto formamos parte necesariamente de una familia. Aunque controlemos toda la creación, aunque realmente podamos clasificar toda la creación, aunque conozcamos la creación, aunque pudiéramos dar nombre a toda la creación como hizo Adán, al final, si no tenemos al lado a un hombre o una mujer, estamos solos. Puede haber muchas especies moviéndose por ahí, pueden ser muy graciosos los ositos dando volteretas o los chimpancés o lo que se quiera, pero estamos solos en medio de esa creación si el hombre no tiene al lado una mujer, si la mujer no tiene al lado un hombre. Y esa lección que Adán tuvo que aprender porque vio que no había nada parecido, es diagnosticada por Dios cuando Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo y voy a hacer una ayuda idónea. Y esa ayuda idónea, y esto es algo extraordinariamente hermoso, forma parte de la carne y de los huesos del hombre. Dios hubiera podido perfectamente hacer otro muñeco del polvo de la tierra, insuflarle aliento, etc. Pero hay algo extraordinariamente hermoso en el hecho de que es carne de su carne y hueso de sus huesos. La mujer no es una creación de segunda, como pretendían los padres de la Iglesia, y casi se regodeaba Santo Tomás de Aquino en contar, sino que es hueso de los huesos del hombre, carne de la carne del hombre. Y además sale del costado del hombre, del lado del corazón. Es muy interesante que los rabinos decían que había sido muy sabio por parte de Dios sacar a la mujer del costado. Y añadían: si lo hubiera sacado de la cabeza, hubiera querido dominar al varón. Si la hubiera sacado de los pies, los hombres intentarían pisotearla. Sacándola del lado del corazón, solo la podían querer entrañablemente. Y es algo verdaderamente hermoso en ese sentido. Lo leíamos ayer en uno de los teólogos puritanos que decía: es verdad que el hombre es la cabeza de la mujer, pero debería recordarse que el lado del hombre del que la creó Dios fue precisamente el lado del corazón, que es lo más íntimo que tenemos y aquello que la hace más cercana a nosotros. Además, el texto es enormemente hermoso. Cuando Adán se despierta y la ve, no dice: a la otra creación y le tengo que poner nombre, sino que inmediatamente la identifica. Y dice: sí, esto es radicalmente distinto a cualquier otra cosa que yo haya visto. Este ser es un ser que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Incluso el nombre que le da Adán en hebreo se pierde en la traducción. Pero es muy bonito, porque hombre es ish en hebreo, aquí traduce varón, y mujer es isha.
Es decir, esta es la parte femenina del género humano, de la misma manera que sabemos que la parte femenina de los gatos es la gata y hay un gato y una gata. En hebreo es ish e isha. El género humano es varón y hembra, traducimos al español, que no tiene en este aspecto una belleza como la del hebreo, es realmente esa otra parte que es la parte femenina y que nuestra versión dice varón y varona, en fin, para dar un poco el sentido. Hay quien traduce hombre y hembra, por eso que parece que se parece un poco más, pero es ish e isha. Y lo que dice a continuación es verdaderamente hermoso. La relación entre un hombre y una mujer es tan estrecha en el matrimonio que el hombre dejará incluso a sus padres para unirse a ella. La relación más profunda, más entrañable, más familiar que ha tenido hasta ese momento será una relación que empieza a situarse en un segundo plano, porque ahora la relación familiar de primer plano es su esposa. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y lo que ahí surgirá será algo totalmente nuevo, será una sola carne. Por cierto, tengo que decir que en hebreo el término para uno solo es exactamente el mismo término uno que se utiliza para la Trinidad. La intimidad profunda que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se describe con la misma palabra para uno que la intimidad entre un hombre y una mujer. Y como dice aquí, la intimidad es total y absoluta. Incluso estando los dos desnudos, el sentimiento que procedía de esa desnudez no era un sentimiento de vergüenza, sino que era un sentimiento de que estaban unidos de una manera que no se puede estar unido con otro ser humano. Desde luego, es difícil que se pueda decir que en la Biblia no se dice lo que es el matrimonio y sobre todo que no se dice desde las primeras páginas. Es verdad que hay que esperar unos versículos porque Dios creó antes el cielo y la tierra y la luz, etcétera, etcétera, pero no cabe la menor duda de que cuando se detiene y entra en una teología profunda y a la vez hermosa es cuando habla del hombre como varón y hembra, del género humano como hombre y como mujer. Y la descripción, sinceramente, es impresionante. La importancia del matrimonio era tan enormemente grande dentro de la visión de Israel, dentro de la Torá, de la ley de Moisés, que aparecían, por ejemplo, disposiciones que hoy en día nos resultarían muy peculiares. Por ejemplo, si me acompañan a Deuteronomio, capítulo 24, aparece un curioso privilegio para la gente que se casaba. Deuteronomio capítulo 24 y versículo 5 dice: «Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó». No conozco ninguna legislación de ningún país ni de ningún lugar que tenga un interés así por el matrimonio, pero es curioso lo que dice la ley de Moisés. Si una persona contrae matrimonio y estalla una guerra o hay servicios que rendir a la nación, esa persona está exenta por 1 año desde el día en que contrajo matrimonio. ¿Por qué? Para que alegre la vida de su esposa, al menos durante ese primer año de matrimonio. Es algo verdaderamente hermoso. Ni siquiera la amenaza de un enemigo armado que podría poner supuestamente en tela de juicio la existencia de Israel estaba por delante de lo que era el disfrute del matrimonio entre 2 personas. Si estalla una guerra y está en el primer año de matrimonio, no irá a la guerra. Si hay que rendir servicios especiales a la nación y está en el primer año de matrimonio, está exento de rendir esos servicios especiales. ¿Por qué? Porque ese primer año de matrimonio
tiene que dedicarse a hacer la vida grata a la mujer que acaba de tomar. Como dice aquí, alegrar o dar gozo a esa mujer. Luego no sabemos cómo va a ser la vida, pero al menos en el primer año esa vida no va a quedar frustrada por una guerra o por cualquier otro servicio al Estado. Esa persona queda exenta para alegrar a su mujer. El matrimonio y la familia son algo muy serio para Dios y en los próximos minutos voy a intentar detenerme en lo que eso significa para los hombres, para las mujeres. Intentaré al menos dar algunas pinceladas sobre la maternidad y sobre lo que significa la paternidad y los efectos que esto tiene. Y si han sobrevivido ustedes, tendremos un descanso antes de la última sesión. La Biblia es muy clara, voy a empezar por los varones, la Biblia es muy clara sobre cuál es el papel que tiene el varón dentro de la familia. Si vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, aparece una afirmación de Pablo. Pablo está hablando del orden en el culto, pero de todas formas quiere dejar claro un principio, y en el versículo 3 dice: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pablo está describiendo el orden de la creación, y en ese orden de la creación Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer. Generalmente esto se utiliza con enorme regodeo y satisfacción del varón para pensar que puede ser Dios para su mujer, pero lamento decir que no es lo que dice el texto. El texto está hablando de un orden en el cual Cristo se comporta en relación con Dios de acuerdo con el carácter de Dios, porque Dios es su cabeza, el Padre es su cabeza. El varón se comporta en relación con Cristo copiando ese carácter de Cristo a la hora de ejercer como cabeza, y la mujer sabe que efectivamente el varón es su cabeza, lo cual no significa ni mucho menos que sea Dios. Si me acompañan a Efesios capítulo 5, aparece precisamente una descripción de lo que significa el hecho de que el varón sea la cabeza en el matrimonio. Y dice así en Efesios capítulo 5 y versículos del 22 en adelante: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La descripción de Pablo es una descripción extraordinariamente profunda, a la vez que sencilla
y yo diría que constituye un auténtico canal de bendición. Me da mucha pena cuando la gente se aferra solo a alguno de los versículos y no lee todo el conjunto, porque el conjunto es armónico, y si uno empieza a quitar parte de los versículos es como si uno coge un cuerpo humano y le arranca un ojo y le corta una oreja y luego le quita los 2 pies y pretende que aquello es un cuerpo humano. Es un cuerpo humano, pero ya muy deteriorado. El texto es un texto donde establece la armonía en el matrimonio. El matrimonio, efectivamente, tiene al esposo como cabeza. Por lo tanto, si estás pensando en casarte con alguien, a ver con quién te casas, porque va a ser tu cabeza, y como la cabeza sea una cabeza loca, o una cabeza que no cree en el Señor, o una cabeza que no es madura, o una cabeza que no es sabia, lo vas a pasar muy mal. Hasta podría decir, y te lo mereces, pero no lo voy a decir. Lo vas a pasar muy mal, simplemente porque la persona que es tu cabeza no te va a dar la cobertura que podría darte. Y la enseñanza del apóstol es muy claro. Es tu cabeza, igual que Cristo es su cabeza, sujétate a esa cabeza como Él se sujeta a Cristo, y si Él se sujeta a su cabeza, que es Cristo, y tú te sujetas a Él, todo va a ir bien. Bueno, ¿y esto qué significa en términos prácticos? Porque claro, para algunos eso significa que más vale que te sujetes porque si no estás yendo en contra de la palabra y, en fin, la maldición te va a alcanzar como una esposa no sumisa, bla, 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 bla. No. El texto es enormemente claro. Ese es el orden y en ese orden todos tienen que hacer lo que tienen que hacer. Eso significa que los maridos deben amar a sus esposas, pero no con un tipo de amor que podríamos llamar normal. Es un tipo de amor absolutamente especial, porque es el mismo tipo de amor que Cristo tuvo por su Iglesia hasta el punto de entregarse por ella y morir por ella. No se trata de que la quieras algo, le tengas afecto, le hayas cobrado cariño. Se trata de que debes de amarla como Cristo amó a su Iglesia. No solamente debes amarla como Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella hasta la muerte, debes amarla como Cristo amó a su Iglesia intentando que sea cada vez mejor. La labor de Cristo en relación con su Iglesia no acaba en la cruz del Calvario, sino que, como dice aquí en el versículo 26, hay una labor de santificación de la Iglesia, o como dice en el versículo 27, hay una labor a fin de presentársela como una Iglesia gloriosa, que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Y cuando Pablo ha dicho esto en el versículo 28, remata: así es como los maridos tienen que amar a sus mujeres. Es verdad que el esposo debe proveer por la familia, es verdad que debe amar a su mujer, pero es verdad que debe intentar que su mujer sea cada vez mejor. Que se produzca una forma de vida de los dos en la cual no queden igual que se casaron, y mucho menos, como pasa con muchos matrimonios, que acaben los dos amargados e insoportables, sino en la que los dos se mejoran el uno al otro. Y Pablo dice: esposos, maridos, en eso tenéis una labor muy especial. Vuestra misión es amar a vuestras esposas de una manera diferente a como los maridos del mundo aman a sus esposas. A veces las aman mucho, de una manera ejemplar, y no son creyentes. Pero vosotros tenéis que amarlas de la misma manera que Cristo amó a su Iglesia, buscando que cada día sea mejor. Porque eso será una forma de felicidad para vosotros mismos. Y efectivamente hay matrimonios que con el paso del tiempo se ayudan el uno al otro a ser mejores, para beneficio de ellos, de la Iglesia y no digamos de sus hijos. Ese es el amor que vosotros tenéis que tener. Y además es lógico que tengáis ese amor. ¿Conocéis algún imbécil que se pegue puñaladas en el pecho? ¿Conocéis algún idiota que se dé con un bastón en el estómago? La gente tiende a cuidar su cuerpo y a cuidar su carne. A veces de una manera estúpida, se gastan un dineral
en modelar el cuerpo, en que les desaparezca el pelo del cuerpo, en fin, en cosas absurdas. Pero tenemos una tendencia a cuidar nuestro cuerpo, nuestra carne, a satisfacernos. Y Pablo dice, nosotros somos una sola carne con la otra persona. Maridos, vosotros sois una sola carne con vuestras mujeres. Tenéis que comportaros con esa carne por lo menos con el mismo cuidado que tenéis con vuestra propia carne. Yo conozco, y es un espectáculo que a veces me resulta muy cómodo, muy cómico, a hombres que son muy aprensivos. Sucede cualquier cosa y piensan que están enfermos o están a punto de pescar una enfermedad o me duele el estómago, ¿no será que tengo el coronavirus? En fin, cosas de este tipo. No estoy exagerando, crean que no exagero, hay hombres así. Y yo me pregunto muchas veces si este cuidado casi paranoico que tienen en sí mismos lo tienen con sus mujeres. Vamos, sus mujeres tienen que ser las mujeres más felices del mundo. El temor que tienen hacia su carne, la manera en que vigilan su carne, la forma en que regalan su carne, si actúan igual con sus esposas, bueno, las esposas se tienen que creer que son la emperatriz de las Indias. Es algo verdaderamente impresionante. Pero es lo que dice Pablo, sois una sola carne, como dice el texto de Génesis, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nadie ha aborrecido jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, y vuestra carne, aparte de la vuestra física literal, es vuestra esposa. El texto es bastante claro en cuanto a lo que significa realmente esa situación. Y por cierto, y es un pasaje que a mí me parece verdaderamente extraordinario, por cierto, Pablo termina esta parte de su carta a los Efesios haciendo una referencia muy interesante y diciendo, cada uno de vosotros que ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y uno diría, y entonces el marido no tiene que respetar a la mujer o la mujer no tiene que amar al marido. Por supuesto que sí, pero somos distintos. Parece increíble que a estas alturas tenga uno que decir que las mujeres y los hombres son distintos, pero en los tiempos en los que vivimos va pareciéndose a ser un pecado el que digas que una mujer y un hombre son diferentes. Y dentro de lo distintos que somos, hay comportamientos que hay que recordar más a los hombres y más a las mujeres. Por ejemplo, maridos, amad a vuestras mujeres, hacedlo como vosotros mismos, porque de verdad que las mujeres necesitan escuchar que las quieren. Yo he escuchado a algunos maridos que yo es que no le voy a llevar una flor a mi mujer en mi vida, si ya sabe que la quiero. No, imaginamos que sospechará que la quiere usted, pero evidentemente hay algo en el alma femenina que necesita escuchar que es querida y que se cuida de ella y que uno se está preocupando por su bienestar. Y Pablo dice, recordad eso de manera especial. A ti a lo mejor que llegue tu mujer y te diga te quiero, a lo mejor no te dice mucho, pero para ella sí significa mucho. Somos distintos, maridos, amad a vuestras mujeres. Pero es curioso que cuando habla a las mujeres dice, mujeres, respetad a vuestros maridos. Cuando un hombre tiene la sensación de que su mujer cree en lo que él hace, respalda lo que él hace, respeta lo que él hace, ese hombre se multiplica por varios. Es una persona que se siente segura, que piensa que se puede enfrentar con desafíos verdaderamente superiores a él, que puede vencer situaciones difíciles porque la persona que está a su lado le dice, no te preocupes, que tú lo vales, Manolo. Y Manolo se cree que es el rey de las Indias. Pero cuando por el contrario el varón tiene al lado una mujer que está diciendo cosas como, si ya te lo he dicho yo, pero como cuando yo te hablo no me escuchas porque eres tonto, pues eso tiene un efecto verdaderamente terrible sobre el marido y sobre la familia. He conocido familias en que la esposa se quejaba
de que el marido no era cabeza de familia. Estaba desesperada porque el marido no era el cabeza de la familia, no tomaba la delantera en nada, no hacía nada. Tenía ella que ser la que tirara del carro continuamente y tú la oías y decías, pobrecita. Pero luego veías cómo trataba al marido y decías, mira, es que no sé ni siquiera cómo se atreve a decir 2 palabras seguidas este pobre infeliz. Porque cada vez que dice algo, inmediatamente ya estás tú para señalarle lo estúpido, lo tonto y lo limitado que es, a diferencia, por ejemplo, del marido de mi hermana Rosa. Pablo sabe lo que está diciendo aquí. Maridos, amad a vuestras esposas, recordad lo que son vuestras esposas, tened en cuenta que vuestras esposas necesitan sentir que las amáis. Esposas, respetad a vuestra cabeza. Y respetad a la cabeza implica no necesariamente decirle a todo que sí. En muchas ocasiones, efectivamente, la cabeza necesita que le digan, cariño, yo creo que por aquí no van las cosas, mira, pienso que es esto, lo otro. Como decía ayer uno de los teólogos puritanos, el marido y la mujer necesitan un lugar y un sitio aparte para reconvenirse el uno al otro y hacer las cosas bien. No significa decir amén a todo, no decir nada, etc. En muchas ocasiones implica hacer razonar a la cabeza. Y en este sentido, el amor de Cristo que busca que la esposa sea cada día mejor, se complementa con el respeto de la esposa hacia su cabeza, siendo cada día mejor y además mejorando también a su esposo. O como dice Pablo, en algunas ocasiones en que el marido no es creyente, quién sabe si no acabarás consiguiendo que crea precisamente por tu propio testimonio. Está muy claro en la Biblia el papel del hombre y de la mujer. Si me acompañan a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 en adelante, vuelve a aparecer este tema de una manera muy clara en cuanto a esa situación. Fíjense lo que dice, 1 de Pedro 3, del 1 en adelante. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Son 7 versículos y podríamos estar 7 horas detenidos en los versículos sin agotarlos. Me voy a detener en algunos aspectos que son esenciales. Pedro está escribiendo a las iglesias, escribe a las familias, a los matrimonios, y llega un momento de su carta en que se detiene precisamente en el marido y en la mujer, o en las mujeres y en los maridos. Por cierto, tengo que decir que los 2 primeros capítulos de la carta de Pedro son totalmente teológicos, lo cual no quiere decir que no sean prácticos, pero es un discurso teológico, y la cosa empieza a ponerse realmente con los pies en el suelo, hablando del matrimonio y del hombre y de la mujer, lo cual ya es bastante significativo del enfoque que tenía
Pedro en cuanto a cómo había que observar la vida cristiana. 2 capítulos para hablar de la piedra rechazada que era Cristo, de la redención que tenemos en la sangre derramada por nuestro Salvador, etc. Y en el momento en el que desciende a la situación en la que viven esas congregaciones, en lo primero en lo que se detiene es en la convivencia del marido y de la mujer. A diferencia de Pablo, este empieza por las mujeres. Da lo mismo, al final el mensaje es claro. Pedro empieza hablando, versículo 1, de que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Y dice, y esto además, por si no lo sabéis, tiene un enorme valor en aquellas personas que están casadas con no creyentes. Desde el principio en el cristianismo parece que hubo más mujeres que se convirtieron que hombres, lo cual es tremendo porque, como vimos ayer, la proporción de hombres era mayor que la de las mujeres, pero el mensaje del cristianismo decía a las mujeres que no eran una cosa a la que se casaba con 11 o 12 años, a la que se abandonaba al nacer, que estaba prácticamente destinada a la muerte si era la segunda hija, y por el contrario se le decía, como dice Pablo en Gálatas, que en Cristo no hay ni hombre ni mujer, ni siervo ni libre, ni griego ni judío. Y para muchas mujeres aquello era algo increíble. Había una gente que predicaba que las mujeres eran un ser digno y no simplemente moneda de cambio de las apetencias y de los intereses de las familias, incluso de las familias privilegiadas y de los varones. Incluso estos cristianos, que no debían de estar muy bien de la cabeza, hasta sostenían que el adulterio del hombre era tan grave como el adulterio de la mujer. Y por supuesto consideraban que era un crimen que se diera muerte a una criatura simplemente porque era una niña. De manera que muchas mujeres acudían y en muchos casos la mujer se convertía, como en el día de hoy, y su marido no se convertía. Y la esposa empezaba a pensar, bueno, ¿qué hago yo para que mi marido, que no es creyente, se convierta? Ya lo sé, le voy a comprar más que un rabino de César Vidal, porque lo mismo lo lee y se convierte. Pedro dice, mira, el mejor testimonio que puedes dar a tu marido es un testimonio sin palabras. Hombre, Pedro, no me digas esto porque yo le estoy volviendo loco desde que se despierta hasta que se va a dormir diciendo que tiene que aceptar al Señor, porque si no va a ir al infierno, no me digas esto, Pedro, que me desmoralizas. Pero el mensaje de Pedro es muy claro. El mejor testimonio que podéis dar a un marido sin palabra es vuestra conducta. ¿Y cuál es la conducta que deberíamos tener? Versículo 2. Una conducta que sea casta y respetuosa. No engañéis a vuestro marido, pero recordad que también tenéis que respetar a vuestro marido. No lo despreciéis porque no es creyente. No sé, anda el pagano este que tengo que aguantar por las noches. No. Que vuestra conducta sea una conducta casta y respetuosa. Y no seáis tan tontas como para pensar que vais a retener a vuestro marido porque os compréis ropa interior francesa. Hay mujeres que lo piensan, se equivocan. Había una comedia del gran comediógrafo español Alfonso Paso en que salía una señora y decía, yo a mi marido le tengo retenido porque entre que aparento que soy tonta y llevo ropa interior cara, pues se supone que eso mantiene a mi marido. El marido estaba esperando a que se fuera la mujer para llamar a otra mujer en la comedia, pero la idea de Pedro es bastante clara. Primero, si queréis ganar a vuestro marido que no es creyente, lo vais a ganar sin palabras por vuestra conducta. Vuestra conducta tiene que ser una conducta casta y respetuosa. Y si queréis adornaros con algo, ataviaros con algo que efectivamente haga que vuestro marido se sienta feliz, quién sabe si que llegue a aceptar al Señor, recordad, versículo 3, que vuestro atavío no debe estar centrado en lo externo de los peinados, de los adornos de oro o de los vestidos lujosos. Hay mujeres que piensan que ir a la peluquería, cambiar de ropa, utilizar cierto perfume, va a ser lo que va a conquistar y a contentar a sus maridos. Puede que sea agradable,
Es decir, no estoy negando que una mujer bien arreglada, bien vestida, etcétera, puede resultar atractiva, pero seguramente no más allá de atractiva. Al final, lo que acaba ganando el corazón de la mayoría de los hombres, como dice aquí el versículo 4, es el atavío, el adorno interno, el del corazón, que no se corrompe y que es un espíritu afable y apacible. Cuando el hombre llega a casa, se encuentra con una mujer tranquila y cariñosa, afable y apacible, o se encuentra con una señora insoportable, eso sí, que lleva un perfume de París que se puede oler desde la planta primera y ellos viven en el piso quinto. ¿Qué es lo que se encuentra? Y lo que dice Pedro en ese sentido es muy claro. Es ese espíritu afable y apacible el que acaba realmente ganando a los esposos, incluso a los no creyentes. Es la idea de que efectivamente comparto mi vida con una persona que da paz y gozo a mi corazón. Y con la que puedo seguir toda mi vida, porque al final la paz y el gozo no se compran en ningún sitio. Mujeres que se visten caras y que se peinan en sitios caros, hombre, son más o menos caras, pero vamos, se encuentran 13 por docena. Y Pedro, en este sentido, lo está diciendo con enorme claridad. Es más, incluso dice, acordaos de Sara, y Sara no parece que estuviera tanto tiempo con Abraham y que Abraham la quisiera tanto, precisamente porque se dedicaba sobre todo a adornarse externamente. Era todo lo contrario. Era un corazón que producía paz, era un corazón que producía alegría. Bueno, ¿y qué pasa con los maridos en esta entrega? Es tremendo lo que dice Pedro, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primero, vivid con vuestras esposas sabiamente. Vivir el matrimonio exige sabiduría. Y cuando no se ejerce la sabiduría, las cosas se pueden torcer. De manera que como sois la cabeza y como tenéis responsabilidades como cabeza, lo primero que tenéis que ejercer es la sabiduría. En vuestro trato con vuestras esposas, actuar con sabiduría. Sabiduría no es decir, mira, tú lo que tienes que hacer es someterte y si no esto yo lo voy a tener que poner en conocimiento del pastor porque tú no has entendido lo que dice la Biblia. No, ni tú, borrico. Tratad a vuestras esposas sabiamente. Segundo, tened presente que la mujer es un vaso más frágil. Esta frase de la Biblia provoca en algunos hombres un cierto sentimiento de orgullo interno, como diciendo, es que nosotros somos más fuertes que ellas. Las mujeres son un vaso más frágil. Es que no has entendido lo que dice el texto, joven. Si ustedes tienen en casa un jarrón chino de la dinastía Ming, que puede valer millones de dólares, es más frágil que el vaso de plástico que tienen en la cocina. ¿Van a ser ustedes tan idiotas como para preferir el vaso de plástico sobre el jarrón chino de la dinastía Ming, que puede valer millones de dólares solo porque el jarrón chino es más frágil que el vaso de plástico? Hay cosas que pueden ser más frágiles por naturaleza y, sin embargo, son infinitamente más valiosas. Y el mensaje de Pedro en este sentido es muy claro. Es verdad, las mujeres, por su propia naturaleza, son más frágiles. Por ejemplo, las mujeres son el doble de susceptibles a sufrir una depresión que un hombre, por término medio. Pero esa fragilidad no quiere decir que sean seres inferiores, ni seres que no tienen valor. Recuerda muchísimo la fragilidad de las cosas valiosas, porque hay cosas increíblemente valiosas que al mismo tiempo son frágiles y que hay que cuidar. Y en muchas ocasiones la mujer es como ese jarrón chino de la dinastía Ming.
si efectivamente te das cuenta de que al mismo tiempo que es increíblemente valiosa, también es frágil, tienes una fortuna en casa que no se puede comprar. Si no te das cuenta de que es enormemente valiosa, aunque sea frágil, lo puedes acabar rompiendo para desgracia de ella y desgracia tuya. Bueno, pero si le pasa algo, problema suyo. No, no es problema suyo. Tú eres la cabeza de esa mujer y, como dice aquí, dado que la mujer no es una heredera de la gracia de Dios de segunda, sino que es una coheredera de la gracia de la vida, hereda exactamente igual que tú, si tú estás con esa mujer y no eres consciente de las necesidades de esa mujer y no te comportas como Cristo se comporta con su iglesia y olvidas su inmenso valor, aunque sea frágil, tus propias oraciones se van a ver obstaculizadas. Pero bueno, ¿y por qué mis oraciones se tienen que ver obstaculizadas porque le digo cualquier cosa y se pone a llorar? Pues porque no tienes la menor sensibilidad espiritual. Porque efectivamente no eres consciente de que en la herencia de la gracia de la vida está a tu misma altura, no hay una diferencia entre un hombre y una mujer. Porque no eres consciente de que la naturaleza de la mujer es distinta de la del hombre. Y por lo tanto tienes que tener eso en consideración. No es como tus compañeros de ir a jugar al fútbol. Y porque además la tienes que tratar de una manera sabia. Y si no eres consciente de todo eso, como dice al final el versículo 7, lo que va a suceder es que tus propias oraciones van a ser absolutamente estorbadas. Bueno, y es que de verdad, realmente, las mujeres son tan importantes. ¿Va a ser verdad eso que dicen los puritanos de que las mujeres no son el mal necesario, sino son el bien muy necesario? Pues si atendemos a lo que dicen las Escrituras, eso no tiene vuelta de hoja. Y les voy a pedir que naveguen un poco conmigo en las Escrituras al respecto. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 12, para empezar a ver algunas de las cosas que dicen las Escrituras precisamente sobre las esposas y que dice mucho tanto para las esposas como para los esposos. En Proverbios, capítulo 12 y versículo 4, te muestra la diferencia entre tener una buena esposa y una que no lo es. Fíjense lo que dice Proverbios 12 y versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Es una definición para pensar en ella. ¿Conoces una mujer que es buena, que es fiel, que es creyente, que vive de acuerdo a la voluntad de Dios? Es como si su marido fuera con una corona de rey. Lo ven y dicen, ese es el señor de la casa, se le ve que es un hombre feliz, es una familia armónica, la corona es la mujer. ¿Y qué sucede cuando la mujer no es así? Pues es como si en los huesos tuvieras carcoma. La carcoma es un insecto que ustedes saben que ataca sobre todo a las maderas. No se suele ver cuando ataca, pero un día te tumbas en la cama y toda la cama se te cae encima porque la carcoma ha ido devorando las patas de la cama. Y una mujer que efectivamente es mala, muchas veces tiene ese efecto en la vida familiar. No es la corona del marido. De pronto un día nos llaman por teléfono y nos dicen, Antonio se acaba de morir de un infarto. Y de pronto uno dice, no me extraña, llevaban años carcomiendo su sistema cardiovascular. Su esposa, que se llamaba Juanita. Y esta es una realidad que aparece de una manera clarísima. Joven, cuídate si tienes novia, ¿con quién te vas a casar? Porque si efectivamente la mujer es buena, va a ser una corona para ti. Si es mala, te va a carcomer los huesos. Mujer, si estás casada, decide qué es lo que quieres ser. Si la corona de tu marido o un personaje que le va carcomiendo poco a poco
hasta que llega un momento en que efectivamente el marido se muere y todo el mundo dice, pero hombre, si solo tenía 39 años, ¿cómo se ha podido morir ya? Y los que conocen la realidad de su matrimonio dicen, no, pero si lo raro es que no se haya muerto antes. No hay nada más que ver la mujer que tenía. De manera que es algo verdaderamente importante. La mujer no solamente es la corona del marido, es algo tan hermoso como puede ser una viña fecunda. Si me acompañan al Salmo 128 y versículo 3, dice lo siguiente, en la primera parte, dice, tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa. La imagen es extraordinariamente bonita. Yo no sé si alguno de ustedes ha conocido lo que son las vides alrededor de una casa. Cuando yo era niño, en una casa de campo donde pasé varios veranos siendo muy niño, había vides. Y las vides no solo daban uvas, que eso estaba muy bien. Las vides daban sombra, daban frescura, daban incluso una especie de paz. Y el salmista dice que efectivamente para aquellas personas que viven de acuerdo a la voluntad del Señor, su mujer será como esa vid que está al lado, a la orilla de la casa. No solo da fruto, da sombra, da sosiego, da la calma para poder reposar. Es una imagen extraordinariamente hermosa. Las mujeres tienen que preguntarse si quieren ser unas vides como las que aparecen aquí, o por el contrario lo que quieren es dejarle a su esposo para que le dé la insolación directamente. Pero efectivamente la imagen es extraordinariamente hermosa. No solo eso, la buena esposa es algo que no se puede comprar con dinero y que no se puede evaluar en términos materiales. Si me acompañan al libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 31, no vamos a poder hacer toda una exégesis de la parte final del capítulo 31 de los Proverbios, me gustaría, pero no va a ser posible, es un elogio de la mujer virtuosa, pero en Proverbios 31, y versículos 30 y 31, aparece al final una afirmación sobre esa mujer que actúa de acuerdo a la voluntad de Dios y que es la esposa en la familia, que es verdaderamente extraordinaria. Voy a leer, no voy a resistir la tentación del todo, voy a leer desde el versículo 23. En Proverbios 31, del 23 en adelante, en esa descripción de la mujer ideal, esposa, madre y mujer, dice lo siguiente, desde el 23. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El final de este canto es extraordinario. A su marido lo conocen. Lo conocen no porque va por los garitos y cada vez va, unas veces con una rubia y otras veces con una morena y otras con una negra. No, lo conocen porque es el marido de ella. Y pueden decir, este está casado con esta mujer, qué suerte tiene este canalla. Es que tiene una mujer que no se la merece. Y el marido es conocido por el tipo de mujer que tiene. Y cuando se sienta con gente importante, la gente importante no piensa si tienen más o menos dinero, si tienen más o menos inteligencia, si tienen más o menos patrimonio, sino que piensan
es el marido de esta mujer. Pero qué suerte tiene. Eso indica que hay una mujer muy extraordinaria en casa. Y cuando esa mujer abre la boca, como dice el versículo 26, no es para poner frenéticos a los hijos, no es para enloquecer a su marido, sino que abre su boca con sabiduría y actúa con clemencia. Parece mentira, nos casamos al mismo tiempo que mi hermana, hay que ver qué bien le va a mi hermana y yo soy una desgraciada. ¿Y la culpa de quién es? La culpa es tuya. ¿De quién va a ser? Si es que nunca debí casarme contigo. No, la mujer, de acuerdo a la voluntad de Dios, abre la boca con sabiduría y en su lengua hay clemencia. ¿Y qué pasa en relación con la manera en que va viéndose la vida? Como dice el versículo 25 también, se ríe del porvenir. Es una mujer que confía en su marido, que cree en su cabeza, que la honra y que por lo tanto se ríe de lo porvenir. Y cuando ve venir lo que puede ser la situación, y la situación se puede poner mala el lunes, el martes, hasta el domingo, ella dice, eso no va a tocar a mi casa. Y no va a tocar a mi casa porque estamos bajo la protección del Señor, porque mi cabeza es un hombre de acuerdo a la voluntad de Dios, porque yo me comporto como una mujer de acuerdo a la voluntad de Dios, y porque nuestros hijos han sido educados de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo miro el porvenir y no se me encoge el corazón, ni me siento angustiada, ni digo, ay, Dios mío, ¿qué va a ser de mis hijos con el marido que tengo? Sino que en todo caso miro el porvenir, hasta me da risa del porvenir. No solo eso, como dice el versículo 27, ve lo que pasa en casa, y desde luego a ella no le podrán decir que es una mujer mantenida, porque con lo que ella hace en su casa y con su marido y sus hijos no se come ni una migaja que sea de balde. A las amas de casa se las suele despreciar mucho. Si la sociedad es machista, como desgraciadamente son nuestras sociedades hispanas, el ama de casa es la tonta bruta que lo único que hace es dedicarse a hacer mal la comida, a no hacer a tiempo las camas, a no limpiar como se debe. Y si la sociedad de pronto le da por ser feminista, como está también sucediendo en Hispanoamérica, el ama de casa es la estúpida, enajenada, alienada, que no se realiza como mujer. Y sin embargo es un ser tan maravilloso el ama de casa. No se pueden ustedes imaginar la cantidad de dinero que se han ahorrado a lo largo de los siglos los estados en penitenciarías, en policías, en jueces, simplemente porque había una madre en casa haciendo lo que tenía que hacer. Y eso no lo supera ningún sistema penitenciario, ningún sistema de orden público, ningún sistema judicial. Y desde luego, vaya si no se comen el pan de balde. Vaya si tuviéramos que pagar a las madres que son amas de casa por el trabajo que hacen. Porque no podrían costearlo la mayoría de las familias el trabajo que hacen si tuvieran que pagarlo de acuerdo a lo que hacen y al valor de lo que hacen. Es tremendo lo que dice el autor de Proverbios. ¿Y qué pasa con esa mujer? Que sus hijos se levantan y la llaman feliz y su marido la alaba. Y la alaba porque sabe la joya que tiene en casa. Sí, a lo mejor es pequeñita. Sí, a lo mejor está un poco más gorda de lo que debería estar. Sí, ya le han salido arrugas. Pero ¿qué mujer tiene en casa? Es algo que, como dice la Biblia, no se puede comprar con todas las perlas y con todo el oro del mundo. Y si su marido sabe lo que es, efectivamente, se levanta y la alaba. Y como dice el versículo 30, la gracia es engañosa y la hermosura es vana.
He conocido parejas que la novia era la cosa más simpática, más ocurrente y más graciosa del mundo. Y al cabo de 2 años de matrimonio era la tonta más tonta que te puedas cruzar por la calle. Y en muchos casos, a medida que van pasando los años y sobre todo las décadas, ya no tiene la misma frescura de la belleza. O como dice el chiste, la diferencia entre una hechicera y una bruja son 2 años de matrimonio. Encuentras a una mujer hechicera y después de 2 años de estar casado con ella, estás convencido de que es una bruja. Pero lo que dice aquí el autor de Proverbios es tremendo. Eso es engañoso. La gracia es engañosa. Depende mucho del estado de ánimo y de si queremos encontrar graciosa a una persona. Y la hermosura es algo que se va vaciando. Y llega un momento en que realmente no nos queda esa hermosura, aunque hay ancianos muy hermosos, pero no son tan hermosos como cuando eran jóvenes. Incluso cuando decimos, qué viejecita tan linda, y tiene 70 años, seguro que la cambiábamos por 3 de 20. O sea que no nos engañemos al respecto. Y con los hombres igual. Y sin embargo, el autor de Proverbios es muy claro. La gracia es engañosa, la hermosura es vana, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esta es la base de un matrimonio. Y esta es la base realmente de un matrimonio donde el hombre es como tiene que ser, la mujer es como tiene que ser, y el resultado es un canal de bendición para ellos, para sus hijos, y por supuesto, aparte de para ellos y para sus hijos, para la sociedad en la que viven. De manera que no les extraña a ustedes que cuando la Biblia dice de dónde viene este tipo de mujeres y estos matrimonios, la respuesta sea que vienen del Señor. Si me acompañan a Proverbios, de nuevo, capítulo 19, y versículo 14, aparece una afirmación que a mí me parece innegable. Dice así en Proverbios, vamos a leer el versículo 13 también, porque tengo que hablar ahora de los hijos. Proverbios 19, versículos 13 y 14. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. El cuadro familiar que está dando el autor del libro de los Proverbios es tremendo. Un hijo estúpido causa un inmenso dolor a cualquier padre. Incluso aunque el padre diga, no quiero saber más de este hijo, no quiero saber más de esta hija, para mí es como si se hubieran muerto, el dolor sigue por dentro. Simplemente está negando la realidad del dolor y de la amargura. Si además el marido tiene una mujer que continuamente está con contiendas, es como si tuvieras una gotera continua en la casa. Intentas descansar por la noche, pero el agua sigue cayendo blom, 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 y no hay manera de pegar ojo. La gotera es insoportable. Si la gotera es una mala esposa, es algo terrible. Y el autor de Proverbios dice entonces algo tremendo. Los padres te pueden dejar una casa y te pueden dejar riquezas, los que te la pueden dejar. Pero no te pueden dejar una mujer prudente. Eso es un regalo del Señor. Es algo tremendamente importante el matrimonio y es algo tremendamente importante el apreciar lo que es un buen marido para una mujer y una buena esposa para un hombre. Y es algo incalculable. Puede ser una fuente de alegría, de felicidad, de paz, como dice Pedro, o puede convertirse en auténtica carcoma para los huesos o en una gotera que no te deja pegar ojo por las noches. Y eso hace
que aquellas personas que no se han casado deberían de ser sabias a la hora de escoger a su compañero, a su compañera para toda la vida, y aquellas que están casadas deberían vivir sabia y prudentemente para que su existencia verdaderamente fuera una bendición y no una especie de cárcel sin rejas. Hemos hablado de los hijos, hemos hablado del noviazgo, del matrimonio. Vamos a detenernos en los hijos. Detenernos en los hijos es bastante interesante, aunque yo tengo que reconocer que vivimos en un tiempo donde mucha gente ha decidido que no va a tener hijos. En España, cuando hace unos años yo escuché a uno de mis compañeros de colegio, que está casado y que además no se ha divorciado con el paso del tiempo, y le escuché decir que no iban a tener hijos, todos nos quedamos sorprendidos como diciendo, ¿pero cómo se puede casar una persona y no tener hijos? Pero esto se ha ido haciendo cada vez más común. Los hijos no son contemplados como algo hermoso, que nace del amor de los padres y que va formando una familia, sino que los hijos cada vez son más contemplados como una carga. Si vienen los niños, como le he oído yo decir a alguna persona de manera suave, te cambia la vida, es que te cambia la vida. Piénsatelo, porque ya la vida no es la misma. Ya el disfrute que tenías, lo bien que te lo pasabas, se acabó porque vienen los niños. Vamos, los niños parece que están hablando de ellos y es la viruela o el cólera o algo así. Tienes que tener cuidado porque aparecen en cualquier momento y te pueden arruinar la alegría de la vida. No son la alegría de la vida, son los aguafiestas de la existencia. Y por supuesto, si aparecen los niños y tienes esa visión de los niños, pues es muy posible que optes por el aborto porque te estás defendiendo en realidad de un mal que viene sobre tu vida. Esa visión puede ser muy extendida, se puede estar absolutamente multiplicando en todos los medios de comunicación, en películas, en libros, etcétera, etcétera, pero es una visión totalmente falsa, dañina, maligna y totalmente contraria al propósito de Dios. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les dice precisamente que crezcan, que fructifiquen y que se multipliquen. Hay parejas que pueden tener más hijos, hay parejas que no llegan a tenerlos, hay parejas que parece ser que no quieren nada más que tenerlos, pero en cualquiera de los casos los hijos son una consecuencia hermosa del amor entre un hombre y una mujer y de la creación de una familia. Y desde luego la Biblia lo ve así. Si me acompañan, por ejemplo, al Salmo 127, Salmo 127 y versículo 3, dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos no son una desgracia, no son un accidente, no es algo que te cae porque no estabas preparado, sino que los hijos son una herencia de Dios y es algo que debe ser estimado. Si me acompañan dentro del mismo libro de los Salmos, al Salmo 37, y las referencias que hay en la Biblia al respecto, acompáñenme a Proverbios 17:6. Proverbios 17:6 aparece de nuevo una referencia muy clara a la bendición que son los hijos. Dice en Proverbios 17:6, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Hay una relación enormemente estrecha entre los padres y los hijos.